La sesión va a estar a cargo de la doctora María Alejandra Zárate. Ella es la jefe de seguridad y salud en el trabajo para ambas clínicas. Tiene pues un reciente ingreso a nuestras instituciones y realmente pues es un elemento absolutamente valioso, no solo en estos tiempos de pandemia, sino en general para todas las actividades y todos los procesos en la institución. Dentro de nuestras estadísticas nacionales, al día de hoy llevamos 17.687 casos confirmados, con 4.252 recuperados y 630 fallecidos. Ya hay 34 departamentos con casos positivos y hoy estamos ya casi que rebasando los 5 millones de casos en el mundo. Cuando nosotros vemos en Colombia la distribución por edades de estos 17.000 casos, la mayoría corresponden a población adulta, como es esperado, pero la mayoría de las décadas donde se concentran los casos positivos están entre los 20 y los 60 años. La distribución por sexo nos corresponde el 55.7% a masculino. Cuando ya empezamos a ver los datos acumulados de las clínicas, a fecha del 19 de mayo teníamos 106 pacientes en ambas clínicas confirmados, 5.934 casos acumulados en Bogotá y para ese momento teníamos 17.000 casos en Colombia. Y ya cuando hacemos el desglosado de nuestras instituciones, llevamos un acumulado de 1.687 pacientes atendidos con sospecha o confirmación de COVID-19. De ellos, 1.483 son negativos, nos quedan 94 reportes pendientes y tenemos a hoy 108 casos positivos, 170 de la Clínica del Country y 38 de Clínica La Colina. Cuando vemos de estos 108 su distribución, tenemos que 45.3% corresponden a hombres, el promedio de edad es 44.3 años y tenemos una mortalidad de 2.78%. Continuamos con 3 casos de fallecimientos, uno en Clínica La Colina y 2 en Clínica del Conde. Como les decía, esta distribución, 70 confirmados en Clínica del Conde y 38 en Clínica La Colina, y vamos viendo cómo va cambiando la distribución entre importados, relacionados y desconocidos, porque pues ya nos pasó ese primer momento de la pandemia en que estaban muy relacionados con un viaje internacional y en cambio en este momento van aumentando los relacionados que corresponden a contacto con un caso confirmado y los que son desconocidos, que lo que quiere decir es que no hay posibilidad de encontrar el nexo epidemiológico, que es lo que a partir del 10% nos cataloga como en fase de mitigación. Hoy amanecemos con 10 pacientes hospitalizados, confirmados. Recuerden que siempre vamos a tener muchos más pacientes que están siendo atendidos bajo las medidas completas de protección y de precauciones de aislamiento como pacientes Zafiro, pero dentro de los confirmados tenemos 10 al día de hoy. En el área de hospitalización 4, estando 3 en Clínica del Country, 1 en Clínica La Colina, y en las unidades de cuidados intensivos tenemos 6, 3 y 3. Eh, Hablando un poco ya en detalle de nuestros 106 casos confirmados, de nuestros 108 casos confirmados, perdón, 51% han tenido un manejo completamente ambulatorio y del 48% restante, que corresponden a 52 pacientes, el 55.7% estuvieron en hospitalización general con una estancia promedio de 5.3 días. Nos ha ido bajando un poquito la estancia. Casi el 70% han necesitado oxígeno, un poco más, también el 60% han requerido
manejo farmacológico específico para el COVID y el 44% han estado en la unidad de cuidados intensivos con una estancia de 14.8 días en promedio, 100% con manejo farmacológico, 60% con ventilación mecánica y en menores porcentajes otras estrategias terapéuticas. Y al ver la severidad de la enfermedad, como vemos, ese 51% de manejo que antes requerido manejo ambulatorio, en su mayoría ha sido por una enfermedad no complicada, muy similar a un resfriado común o a una infección respiratoria aguda muy leve. Y de los pacientes hospitalizados, los podemos dividir en 30% de enfermedad no complicada, 20% neumonía leve, pero el 50% de los que se hospitalizan tienen neumonía grave. Y en total llevamos 23 pacientes manejados en unidad de cuidado intensivo, 27.7% con neumonía grave, el 18% de SDRA, pero más del 50% han cursado con choque séptico y este estado de choque va de la mano de toda la tormenta de citoquinas que hace gran parte de los pacientes. Predominan los síntomas respiratorios, en especial la tos. En segundo lugar tenemos la fiebre en un 55%, pero recordemos que aunque dentro de la definición para el Instituto Nacional de Salud no está incluida la diarrea como uno de los síntomas definitorios de caso, eh, es uno de los hallazgos que encontramos con relativa frecuencia y para nuestra casuística corresponde al 21.3%. ¿Y cuando incluimos ahí esa definición de caso? Pues que es que ese paciente tiene alguno de los otros síntomas, es decir, fiebre y además tiene diarrea, o tenemos la astenia o la adinamia y además tiene diarrea. Entonces, para que tengamos presente que sigue siendo, que es uno de los hallazgos importantes con un 21.3% dentro de nuestros 108 pacientes confirmados. Cuando vemos pues en la distribución por edad, el 63% son menores de 50 años. Y cuando vemos los diferentes factores de riesgo, pues están los ya conocidos como ser trabajador en áreas de la salud y la hipertensión arterial en un 22%, seguido de hipotiroidismo en un 13%, y realmente los otros factores de riesgo sí los hemos encontrado en mucho menor proporción. Eh, Continuamos con 0 casos en población que corresponda a neonatos. Los 23 pacientes manejados en unidad de cuidado intensivo, hoy tenemos 6 aún hospitalizados, 13 ya estaban en sus casas, 1 está en hospitalización piso y los 3 fallecidos que llevamos acumulados. Las complicaciones con ellos han sido predominantemente la falla ventilatoria en 65%, falla orgánica múltiple en un 35%, compromiso cardíaco y renal alrededor del 30%. Una vez hemos revisado pues todas nuestras cifras, hemos visto cómo realmente han tenido unos buenos desenlaces en nuestra cohorte de pacientes confirmados con COVID-19 en ambas clínicas. Quiero dar paso a la doctora María Alejandra Zárate. Ella es especialista en salud ocupacional, es actualmente nuestra jefe de seguridad y salud en el trabajo. Y le voy a ceder la palabra, además de darle la bienvenida, pues agradecerle todo el trabajo que ya viene desempeñando desde el momento de su vinculación. Bueno, entonces buenos días. Les quiero dar una pequeña introducción de qué es seguridad y salud en el trabajo para que conozcan de qué se trata esto.
de salud ocupacional, lo que todo el mundo conocía como salud ocupacional, que viene desde hace muchísimos años implementándose en las empresas, sobre todo en las empresas de las industrias. La salud ocupacional era como una ruedita suelta que rodaba por ahí y era como la figura decorativa de muchas de las empresas. Digamos que donde más importancia tenía en la industria petrolera, pero pues no era como toda la aplicación y se basaba en tener un escrito, un documento escrito sin ninguna aplicación o sin verificar que realmente se preocupara velara por la atención o la preocupación de la salud de los trabajadores y la seguridad de los trabajadores. Entonces, por un consenso de la comunidad andina y la OMS, se cambia esa visión y en el 2012 se modifica todo el sistema de riesgos profesionales de Colombia y se genera lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo lo que se llamaba antes salud ocupacional, ahora se va a llamar seguridad y salud en el trabajo y se va a implementar en forma de sistema de gestión que va a quedar engranado, obviamente, a todos los procesos de la empresa, ¿sí? Que va a tratar de integrar todos los procesos que se puedan de una empresa y además hace más partícipes a las personas, a los trabajadores. Casi que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, el principal implementador de ese sistema es cada trabajador. Entonces, por eso se vuelve algo integral, algo dinámico, algo que va mejorando día a día, algo que siempre tiene una opción de mejora y que busca en ese orden de ideas mejorar cada día los estándares y estar más pendiente de la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces se vuelve un proceso lógico, ¿cierto? Que es un sistema de gestión. Lo que busca es esa administración de los peligros, de los riesgos que se encuentran en cada empresa, generar unas acciones preventivas, correctivas y de mejora. Y en ese ciclo que se forma de un sistema de gestión, pues siempre va a haber cambios, siempre va a haber opciones de mejora y es un trabajo continuo. Ya no es un documento muerto ahí decorativo, sino que es la acción de cada uno. Entonces la parte de seguridad hace parte de todo lo que es la parte, digamos, locativa, la gestión de los riesgos, el evitar accidentes de trabajo, el mirar que las condiciones laborales sean las mejores, sean seguras para los trabajadores y evite cualquier aparición de accidente de trabajo, cualquier ocurrencia de accidente de trabajo. La parte de la salud, entonces, busca es más que todo la prevención, el estar evitando la aparición de enfermedades laborales a través de el bienestar de cada uno de los trabajadores y dar unos ambientes de trabajo, generar unos ambientes de trabajo saludables. Algo importante es que siempre van a estar los riesgos, siempre hay riesgos que no se pueden quitar, hay unos que sí se pueden cambiar por uno de menor, digamos, intensidad, pero los riesgos en el trabajo siempre van a estar, más porque siempre va a estar el factor humano, que es el que, como les decía anteriormente, es el que cada persona gestiona. Entonces, por eso es que es importante que cada trabajador participe en el sistema, lo autoimplemente y mejore los ambientes trabaje en el sistema en pro de mejorar los ambientes de trabajo. Obviamente todo esto se va a ver reflejado en la productividad de las personas. Entonces digamos que hay dos aspectos importantes dentro del sistema, que es lo que más busca, que son evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. El accidente de trabajo es una cosa aguda, es un evento que genera una consecuencia en el cuerpo, ¿cierto? Antes del accidente laboral están los incidentes laborales, que básicamente son los que no generan ninguna lesión. Alguien se tropezó, pero no se cayó, por ejemplo. Entonces no generó nada, pero ya sabemos que ese escalón está mal señalizado, ese piso es liso, ¿cierto? O la tableta está floja y por eso alguien se tropezó, pero no hubo nada. En el accidente laboral,
ya hay una lesión, ¿sí? Se pegó en la rodilla, en la mano, bueno, la lesión donde sea. Y algo muy importante es del accidente laboral, que no solamente es una lesión orgánica, puede ser una perturbación funcional, por ejemplo, la pérdida de la agudeza visual, la pérdida del oído, ¿sí? Algún tipo de sordera o de hipoacusia, y un trastorno psiquiátrico. Hay sucesos que causan trastornos psiquiátricos y eso le va a producir al trabajador, va a generar en un estado, digamos, agudo de estrés, y eso también se cuenta como un accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo, generalmente lo que se hace es darles un tratamiento, un manejo y todo esto, y generan varias acciones. Cuando ocurre un accidente de trabajo, generalmente lo que se hace es una investigación con la participación no solamente de la persona que se accidenta, sino del jefe inmediato, los miembros de un comité paritario, que es el COPASO, que ahora se llama COPAS. Entonces, todo eso, ¿cierto? Genera unas acciones de mejora para que no vuelva a ocurrir ese evento. Es importante tener en cuenta, ¿sí? Que los accidentes de trabajo se pueden dar por fuera del horario de trabajo, bajo condiciones de que mi jefe me envió a hacer algo, entonces eso ya, pues cuando es bajo la orden del empleador, ya ahí también se configura un accidente de trabajo. Lo más importante de los accidentes de trabajo es la investigación que va a generar las acciones de mejora. En cuanto a la enfermedad laboral, entonces ya es cuando hay una exposición muchísimo más larga a los factores de riesgo, ¿cierto? Cuando la persona se ha encontrado trabajando durante mucho tiempo bajo ese factor de riesgo que desencadena una enfermedad. Para Colombia, las enfermedades más frecuentes son las osteomusculares. Sin embargo, hay un buen porcentaje de enfermedad mental, de la esfera mental, asociado a sobre todo los estilos de mando que existen en el país por la cultura que existe, básicamente. En Colombia existe un decreto que es el de tabla de enfermedades laborales, que relaciona los factores de riesgo con ciertos diagnósticos. No todos los diagnósticos, si yo tengo un diagnóstico que no entre dentro de esa tabla de enfermedades laborales, pero demuestro que está asociado al trabajo, también se configura enfermedad laboral. Sin embargo, esta tabla de enfermedades laborales constituye una guía, ¿sí? Que permite de una manera más fácil relacionar la causalidad de la enfermedad laboral. En Colombia existen 6 enfermedades laborales directas, es decir, con el solo hecho de yo demostrar que trabajo en una empresa con ese factor de riesgo, ya inmediatamente se configura en una enfermedad laboral. Entonces, básicamente, cuando yo tengo un proceso de enfermedad laboral, lo que tengo que hacer es un proceso de una primera calificación, al igual que con un accidente. Ese es el proceso de calificación tanto de accidente laboral como de enfermedad laboral. Entonces, a mí me califican el origen, bien sea me lo califican de origen común o de origen laboral. Ese origen yo como trabajador, la empresa o la entidad aseguradora contraria, por ejemplo, si me califica la EPS, la ARL puede objetar, o si la ARL califica, la EPS puede objetar. Eso tiene un proceso de apelación que va a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que básicamente son 28 juntas a nivel nacional, no todos los departamentos tienen, algunos se juntan. Entonces, esa junta regional me da una calificación que también se puede apelar, y la última instancia es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Después de la Junta no hay nada que hacer, o sea, lo que dice ya la Junta Nacional es, realmente existe una tercera instancia que son un proceso judicial ordinario, pero eso es de miles de años. No, generalmente lo que se decide o lo que queda en firme es lo que dice la Junta Nacional. Como les decía, entonces, en la diapositiva anterior, ese proceso de calificación se hace para todas las enfermedades
y accidentes de trabajo, excepto para las que son enfermedades laborales directas. Que para el sector de la salud, bajo el decreto 676 del 19 de mayo, el COVID-19, la infección por COVID-19, se vuelve una enfermedad laboral directa. Ya se había anunciado en el gobierno que este decreto iba a salir, sin embargo no había salido, eso es desde el inicio de toda esta, de la declaración de emergencia por la pandemia, ya se había anunciado ese decreto o eso que iba a ser, se iba a configurar como enfermedad laboral directa el COVID-19 para el personal de salud, pero no se había hecho, quedó ya en el decreto estipulado desde el 19 de mayo. Entonces, todo personal de la salud, no solamente asistencial, sino de la área administrativa, vigilantes, servicios generales, facturación, todo lo que sea empleados de alguna institución prestadora de servicios de salud, es una enfermedad laboral ya calificada, no tiene que pasar por todo eso que les comenté, no tiene que ser calificada en primera oportunidad por nadie, solamente es hacer el reporte a la ARL y ya. Esto nos da, digamos que mucha confianza y de cierta manera un reconocimiento temprano de las prestaciones asistenciales y de las prestaciones de incapacidad y minimiza la posible, digamos, injusticia que se podría dar con algunos trabajadores. Sin embargo, eso conlleva una responsabilidad muy especial y es minimizar nosotros mismos nuestra probabilidad de contagio social. Si ya me lo están calificando como, me están reconociendo que soy una población de riesgo para ese tipo de enfermedad, pues obviamente tengo el deber ciudadano y de trabajador de evitar al máximo esa enfermedad, porque socialmente podemos llegar a tener el contagio, ¿sí? Y no sería como lo justo con el sistema que nos está brindando esta oportunidad de esa calificación esa calificación directa. ¿Qué hacer cuando uno tiene unos síntomas asociados a la infección por COVID-19 o cuando ya ha sido, digamos, identificado como una persona que es positiva en alguno de los exámenes? Entonces, si no se está en la clínica, si se está en la casa, si se inician con los síntomas y comienza como todo el cuadro clínico en ese momento, entonces toca llamar a la línea 123 antes de dirigirse a cualquier institución prestadora de salud. La EPS inicialmente comenzará a realizar las prestaciones asistenciales y toda la atención inicial mientras que se confirma el caso. Una vez se confirma el caso, entonces lo deben reportar al área de seguridad y salud del trabajo, a nuestra área. Muchos ya conocen, pues, a María Isabel es ampliamente conocida, yo soy nueva, pero también recibo todos esos informes. Y nosotros nos encargamos de hacer el enlace con Colmena, que es nuestra aseguradora de riesgos laborales, para que ya se den las respectivas prestaciones asistenciales y económicas que haya lugar, bien sea incapacidad o atenciones en salud o bueno, todo lo que conlleve la atención de esta enfermedad. Entonces, algo muy importante es que nosotros tenemos una parte o un criterio para la definición de un caso sospechoso, que es la historia de contacto estrecho. Cuando un compañero o cuando un paciente que hemos atendido da positivo, ¿cierto? Y nosotros así estemos asintomáticos, tenemos esa historia de contacto estrecho, se nos vuelve un caso sospechoso inmediatamente. Otro caso sospechoso, cuando ya tenemos uno confirmado, se nos vuelve un caso sospechoso el haber tenido contacto estrecho con ese caso confirmado. Ese contacto estrecho es el de tener 2 metros de distancia o menos en una habitación, en un área, ¿cierto? Digamos que en un espacio cerrado, por un tiempo mayor de 15 minutos o cuando hay contacto directo con un caso probable o confirmado de un paciente.
El uso de tapabocas es obligatorio, es por eso que el uso de tapabocas es obligatorio porque esos 2 metros son sin uso de tapabocas. Entonces, el uso de tapabocas, por eso en todo momento procurar que en las áreas sociales también se usen en la mayor cantidad de tiempo posible, es lo que permite descartar o no aparecer como o tener el criterio de contacto estrecho. En este momento, la mayoría de, digamos que hemos identificado que entre el personal de las clínicas, esos contactos estrechos se vienen dando porque van a tomar tinto o porque se sientan a charlar en grupos, ¿sí? Más grandes de lo permitido. Más de 2 personas ahí se reúnen, sobre todo en las cafeterías, entonces hay que minimizar estos contactos estrechos para así evitar volvernos un caso sospechoso, no solamente por ser un caso sospechoso, sino porque podemos evitar la infección y seguir propagando la infección. Entonces les recuerdo, un contacto estrecho es a menos de 2 metros de distancia, 2 metros o menos de distancia, sin el uso de tapabocas, en un área cerrada por un tiempo mayor de 15 minutos, ¿sí? O cuando se ha tenido contacto directo con secreciones de un caso probable confirmado. Entonces, siempre evitemos el contacto, el distanciamiento, siempre mantengamos el distanciamiento físico. Así nos toca irnos acostumbrando, pero eso con la repetición, todo el mundo va aprendiendo. Entonces tenemos digamos, unos tips de autocuidado, que es el lavado de manos, ¿sí? Todas las veces que sea necesario. En la clínica no solamente pues están todos los lavamanos que están disponibles, sino también en todas las áreas hay el alcohol glicerinado para cuando no hay cómo lavarse las manos. El uso adecuado y permanente del tapabocas es importante. Les recuerdo también en los momentos sociales que me fui a hablar con alguien, a echar chisme así como se dice típicamente, pues también el tapabocas se puede enterar de ese chisme, entonces hay que usarlo. Hay que taparse con el brazo al estornudar o al toser. Limpiar siempre las superficies de trabajo y los espacios donde nos alimentemos, donde comamos. Tratar de no cargar la ropa o no ir con la misma ropa que estuvimos aquí en la clínica a la casa. Evitar el uso de ciertos accesorios como son las cadenas, las pulseras, los anillos, sobre todo las cadenas que a veces pasan, digamos que desapercibidas y uno no, como no se ve el cuello todo el tiempo, entonces no se acuerda que la tiene puesta, pero es no dejar de usarlas, es desacostumbrarse al uso de esto. Y siempre tener el alcohol disponible, el alcohol glicerinado o el alcohol para la desinfección de los elementos que estemos usando. Este es un recordatorio de los elementos de protección personal que se deben usar. Hoy en el boletín que se les envió para unirse a esta charla viene estos recordatorios, están en la página, también en la página de la clínica. Hay todo el tiempo, digamos, para poder recordarles cuando tengan alguna duda. Ustedes pueden no solamente mirar las publicaciones, diferentes publicaciones que hay, sino también pueden preguntarnos al área de seguridad y salud del trabajo ante cualquier duda. Eh, Tenemos la disponibilidad de los elementos de protección personal, entonces en lo posible, digamos que no hay que desperdiciar tampoco, pero pues no hay que usar el tapabocas 3 días seguidos, ¿sí? Hacer el recambio de los elementos de protección personal, los que no son desechables, lavarlos muy bien, hay que recordar que todo tiene que higienizarse, todo tiene que lavarse, ¿sí? Lo más importante de estos elementos de protección
es recordarles el uso de la mascarilla convencional o el tapabocas que todos conocemos para los procedimientos no generadores de aerosoles, ¿cierto? La protección con las gafas y el uso de la careta. Es importante que siempre se laven los elementos y que al retirarse no se vayan a contaminar con el retiro de esos elementos de protección personal, que es una práctica bastante frecuente. Cuando uno se está quitando la careta o las gafas, eh, la manipulación de eso genera contaminación. Entonces tenemos que para procedimientos generadores de aerosoles, lo más relevante es ya el uso del protector respiratorio N95, ¿sí? Para la unidad de cuidado intensivo, para salas de cirugía y para reanimación están el uso de las polainas. Eh, Siempre tratar de, en estos procedimientos generadores de aerosoles, tener todo la indumentaria completa antes de acercarse al paciente, antes de realizar el procedimiento. Es cuestión de mecanizar el uso de la colocación y el retiro de estos elementos de protección personal. El equipo administrativo también tiene su dotación de elementos de protección personal y con ellos pues la mascarilla convencional es lo más importante. Cuando tienen contacto con los pacientes o con los familiares de los pacientes, cuando no hay una barrera de vidrio, entonces la protección de los ojos es importante. Ya las personas del área administrativa, pues ellos ya saben cuando van a ingresar por alguna razón a una habitación de un código zafiro, pues ya saben cómo deben vestirse. Les recuerdo que están pues, estas infografías, con esto se cuenta en los boletines, en las páginas de la clínica, de las dos clínicas, pero si existe alguna duda, pues estamos dispuestos a apoyarlos y a resolver cualquier duda. Entonces, ese era el mensaje que les traía el día de hoy. Espero, a medida que me vaya acostumbrando, conociéndolos, ir pudiendo mejorar el sistema de gestión que tienen aquí en la clínica, mejorando, como les digo, es un sistema que todos los días tiene opción de mejora. Entonces, espero que sus dudas, preguntas.